Buenos días, doctor Raimundo Macías. Muy buenos días, Carlos. Le agradezco que nos reciba aquí en su consultorio. Nos gustaría que nos platicara cómo, usted es uno de los pioneros en terapia familiar. ¿Cómo fue que inició todo este proceso para usted volverse terapeuta familiar y traerlo aquí a México? Bueno, mira, fue de alguna forma un accidente. Me voy a remontar a muchos años atrás. En 1951 llega el doctor Erich Fromm a México, invitado por don Alfonso Millán Maldonado, que era el jefe del departamento de Psicología y Salud Mental en la Facultad de Medicina, y un grupo de psiquiatras interesados en que él diera un curso de psicoanálisis. Y se viene a México y empieza la formación psicoanalítica de 12 gentes que se les dieron a llamar los 12 apóstoles. En 1953, que fue el año en que entré yo a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar psicología, estaba estudiando un tercero de medicina, vino, traído por Fromm, el doctor Nathan Ackerman, como supervisor psicoanalítico de ese grupo. Nathan Ackerman se había hecho un reanálisis, un psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de Columbia con el doctor Erich Fromm y había tenido una relación con él. Fue por eso que Fromm lo invita. Y en esa ocasión, 53 o en 54, porque fueron 2 años que vino, el doctor Jorge Velasco Alzaga, que era uno de ese grupo, lo invita a dar una conferencia en el Hospital Infantil, de donde él era jefe del Departamento de Psiquiatría Infantil y Salud Mental, sobre el niño y su familia. Y de alguna forma provoca un interés entre este grupo en lo que es la familia. Yo tenía una relación especial ya entonces con el doctor Guillermo Dávila, con quien empecé a ser alumno desde 1953, y que era uno de este grupo de los 12 apóstoles. Y de alguna forma, cuando estaba yo haciendo el doctorado de psicología con él, él se interesó en hacer una investigación transcultural con otras gentes de Latinoamérica, José Ángel Bustamante de Cuba, Carlos Alberto Seguín de Perú, una investigación transcultural sobre el niño y la familia. Eran compañeros míos del doctorado de psicología, unos compañeros estudiantes venezolanos, de los cuales uno de ellos, Pepita Converse, utilizó luego este material de la investigación que hicimos sobre niños y su familia. Pero parece ser que Ackerman no llegó a transmitir la idea de ver a la familia como una unidad sistémica para estudiarla en conjunto y que pudiera ser unidad de investigación en conjunto, de valoración y de intervención, porque los estudios que se hicieron fueron de todos los miembros de la familia, pero en forma individual. A cada quien se le hizo entrevista, pruebas psicológicas, pero jamás hicimos una entrevista familiar conjunta. Habiendo estudiado yo psicología y medicina, tuve la oportunidad de entrar al Seguro Social, al Hospital de la Raza, primero como psicólogo, y había hecho mi entrenamiento en paralelo de psiquiatría en el Manicomio General, en donde hice mi internado rotatorio de pregrado y mi servicio social, y luego estuve asistiendo con el doctor Agustín Caso y el doctor Mario Fuentes al pabellón de observación mujeres. Y cuando me dieron el nombramiento de psiquiatra en el Hospital de la Raza, me encontré con el problema de que la psiquiatría de Hospital General no es lo mismo
que la psiquiatría de un manicomio general. Entonces fue que me entró la inquietud de irme a estudiar y ver cómo se hacía psiquiatría de hospital general en el extranjero, y fui a dar a Montreal, al programa de psiquiatría y de la especialización de psiquiatría de enlace, que es lo que era psiquiatría de hospital general, a la Universidad de McGill en Montreal. Y me tocó, al llegar, el que me dieran una plaza de residente, inclusive adelantado en enero de 61, en el Hospital General Judío, donde había un departamento de psiquiatría dentro del Hospital General. Y el jefe del departamento de psiquiatría era el doctor Nathan Epstein, que era el pionero de la terapia familiar en Canadá y que se había formado como psicoanalista y terapeuta familiar con Nathan Ackerman en el Instituto Psicoanalítico de Columbia en Nueva York. Llegué yo, y a pesar de que mi plan original, de la información que yo tenía, era estar en el Judío un tiempo y pasar otro año luego en el Montreal General y luego otro año en el Royal Victoria, decidí quedarme los casi 3 años que estuve yo en Montreal en el Judío, porque me encantó el enfoque y el manejo que hacía de terapia familiar que hacía Epstein en el Judío. Fui a visitar los hospitales para ver cómo era la psiquiatría del Hospital General en los otros lugares, pero me quedé, como digo, desde 61 hasta verano 63 que estuve en Montreal con Epstein. Y cuando regresé, pues me tocó ser el pionero de la terapia familiar en México. Precisamente regresé con Dávila, del que yo era ayudante, daba algunas prácticas en la clínica del Hospital de la Raza a los alumnos del doctorado, y cuando me preguntó el maestro Dávila que qué era lo que de alguna forma especial yo había hecho, le platiqué de la terapia familiar, que fue una sorpresa para él, y entonces me invitó a que diera yo, dentro del curso de posgrado de psiquiatría, en el seminario que él llevaba de psicoterapia, que diera una parte, un cuatrimestre, sobre terapia familiar a los que estaban en formación psiquiátrica. Un curso cuatrimestral meramente informativo para que conocieran de este nuevo enfoque en terapia familiar, y ahí fue que empecé a enseñar terapia familiar, pero en este nivel, de alguna forma. Y empecé yo a hacer, en mi práctica privada y en el Hospital de la Raza, empecé a hacer yo terapia familiar. Al volver yo a mi trabajo al Hospital de la Raza como psiquiatra del Hospital de la Raza, en la Facultad de Psicología me tocó, al llegar, que de alguna forma el maestro Osvaldo Robles, que había sido otro de mis maestros, había dejado sus seminarios de psicología clínica, y empecé yo en la maestría de psicología clínica de la facultad, todavía Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Psicología. Empecé a dar estos seminarios de psicología clínica con un enfoque de dinámica familiar, para que los alumnos que estaban haciendo la maestría de psicología conocieran este enfoque de la dinámica del sistema familiar visto en su conjunto. Al mismo tiempo, al regresar, sentí la necesidad de completar mi entrenamiento, y entré yo a mi formación psicoanalítica al Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el grupo del doctor Fromm y su grupo, y fue hasta el término de mi formación psicoanalítica. Yo regresé en 63, empecé el curso de psicoanálisis en 64, lo acabé en 67, 68, y fue en 68 que se dio una oportunidad muy especial. Vino invitada Virginia Satir, ¿no? No, vino invitada una doctora del Postgraduate Center for Mental Health, se me escapa el nombre ahorita, al ratito lo recuerdo, a dar un taller sobre terapia familiar al Juan N. Navarro. Creo que venía invitada por el grupo de psicoterapia psicoanalítica de Arquímedes, y yo la había conocido a ella en 1954, que Osvaldo Robles había hecho aquí en México el segundo Congreso Interamericano de Psicología, junto con Werner Wolf, que fueron los fundadores de la Sociedad Interamericana de Psicología. Y luego había venido en 1958 a otro Congreso Interamericano que había organizado el doctor Guillermo Dávila.
Y cuando nos vimos, pues me reconoció, me preguntó qué había hecho, le platiqué que había estado con Epstein y había hecho terapia familiar, lo conocí a ella, y en el curso del seminario taller que se estaba dando en el Juan N. Navarro, donde yo daba mi seminario de psicología clínica junto con Darío Urdapilleta, que era el director, a la Limón yo lo invité a participar en mi seminario de psicología. Entonces me invitó Teodora Eibel, era la doctora que había venido, me invitó a estar participando con ella durante su taller, y el grupo de gentes que había asistido al taller se dio cuenta que yo tenía ya una formación completa en terapia familiar, y fue entonces que me pidieron algunos el que diera yo un curso formativo de formación en terapia familiar. Estaba yo entonces como director de la facultad de la Escuela de Psicología de la Universidad Iberoamericana, y presenté un proyecto de un programa en la Escuela de Psicología, al Consejo Universitario de la Universidad Iberoamericana. Esto lo hice después de que en ese mismo año, a las cuantas semanas o al mes siguiente, vino Epstein a México a una visita, no recuerdo exactamente a qué, y lo invitamos. Acababan de regresar en ese año, en julio, agosto 68, Lauro Estrada y Roberto Derbez, que se habían entrenado en Montreal de 64 a 68, que fue cuando regresaron. Invitamos a Epstein, me acuerdo que fuimos al restaurante del Lago, nos reunimos con él y le platicamos de esto, y nos estimuló mucho para que empezáramos el curso. Y entonces, teniendo yo esa oportunidad, presentamos el programa y lo aprobaron en el Consejo Universitario de la Ibero. Entonces empezamos, en 69 empezamos el primer curso de formación en terapia familiar, con un reconocimiento de nivel de especialidad en posgrado dentro de la Escuela de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Pusimos requisitos muy altos, médicos que fueran psiquiatras, y si era posible que tuvieran ya formación psicoterapéutica, y psicólogos que tuvieran el doctorado en psicología. Y a ese primer grupo entraron 8 gentes, 4 psiquiatras, 3 de ellos con formación psicoanalítica terminada, y el cuarto que iba empezando su formación psicoanalítica, y 4 psicólogas, las 4 habían terminado su doctorado en psicología, 3 de ellas ya doctoradas, y una de ellas no había sacado el grado, pero había hecho una maestría en salud pública, además de haber terminado los estudios. Y con ese grupo de gentes de muy alto nivel y ya con práctica y experiencia en psicoterapia, fue un curso de 1 año de duración. Y nos dimos cuenta que no había sido suficiente. Al terminar, tanto ellos como nosotros vimos que no era suficiente 1 año, y que el que ellos vieran pacientes y los supervisaran, y supervisábamos a la Limón en forma conjunta los 3, Lauro, Roberto y un servidor, supervisábamos en pequeño grupo de 3 o 4 de ellos los casos que nos presentaban, que ellos veían en su práctica privada. Pues la decisión fue hacer el curso más amplio, aumentar la supervisión, incluir práctica clínica en alguna de las instituciones, y empezamos a hacer práctica clínica en el Seguro Social, entonces en el Servicio de Pediatría y Salud Mental del Hospital Pediátrico del Centro Médico Nacional, y introdujimos algo que durante el primer curso habíamos tenido la experiencia. Había venido Virginia Satir, tuve la oportunidad de tener un contacto con ella, que fue un contacto muy cercano, muy importante. Nos dio un taller a ese primer grupo de 8 gentes, y con ella hicimos varios seminarios vivenciales de familias simuladas, simulando la familia de origen de uno de los miembros del grupo en formación del terapeuta. Y fue una experiencia muy enriquecedora, lo que hizo que agregáramos seminarios vivenciales con familias simuladas al programa de formación, que era un seminario de teoría, un seminario de técnica, los seminarios vivenciales y seminarios clínicos, además de la supervisión de los casos que ellos, ya la segunda generación, que fue de 2 años, ampliamos, y algunos de los alumnos
del primer grupo se quedaron sobre todo a la práctica clínica y a la supervisión más amplia. Y una cosa que fue interesantísima en ese segundo grupo, el doctor Alfonso Millán Maldonado, que había sido el jefe del departamento, alumno de los primeros 12 apóstoles de Fromm, se interesó y entró como alumno especial a ese segundo grupo. Un hombre de 70 años con la frescura mayor y participaba y era tan activo más que algunos de los nuevos miembros de la segunda generación, que eran 7. Entonces ahí empezamos realmente a darle un empuje y desde entonces ha continuado el curso. La tercera generación ya no pudo ser en la Iberoamericana por razones que ellos invocaron de tipo económico, que era un curso altamente costoso y que les resultaba incosteable. Mi argumento de que era autofinanciable, bien administrado, creo que ha sido evidentemente demostrado, porque al terminar yo mi relación con la Ibero, al terminar mi gestión como director de psicología, decidimos fundar el Instituto de la Familia, para hacerse cargo del curso, manteniendo el reconocimiento académico de la Ibero, a la que le pagábamos una pequeña cuota de afiliación, dado que ellos decían que era un curso incosteable. Y empezamos a hacer la tercera generación, primera del Instituto de la Familia AC, con este programa que se había ampliado a 2 años y que contemplaba, como te decía yo, seminarios teóricos una vez a la semana, seminarios de técnica una vez a la semana, seminarios vivenciales también una vez a la semana, los seminarios clínicos, uno de evaluación de casos y otro de casos continuos, también una vez a la semana en una de las sedes clínicas. Roberto Derbez al poco tiempo entró y se hizo cargo del Departamento de Psiquiatría del Hospital Infantil de México, y también abrimos la sede en el Hospital Infantil de México, y de alguna forma se incrementó la práctica clínica y mantuvimos estos grupos, y desde entonces el Instituto de la Familia ha funcionado primero en las mismas instituciones donde teníamos la práctica clínica, el Hospital de Pediatría del Centro Médico. Miguel Fonserrada era el jefe del servicio, tuvo la gentileza de darnos acogida tanto para los seminarios teóricos, nos prestaba su sala de juntas, como los seminarios clínicos, y por muchos años se mantuvo ahí. En alguna ocasión, aquí en este consultorio llegamos a tener los seminarios, en otras ocasiones nos hicieron favor de prestarnos otros espacios, hasta que por los años 80 más o menos fue que pudimos adquirir una pequeña casita en la calle de Jalisco, que todavía conservamos, en donde tenemos la clínica de servicio para la comunidad, y más adelante pudimos adquirir un espacio en Plaza Inn, en donde tenemos nuestra sede para las actividades académicas del instituto. El instituto, fundado en 72, ha estado activo desde entonces con cursos que originalmente eran generacionales y que posteriormente empezaron a hacer cada año, y en ocasiones han llegado a iniciarse cada semestre, es decir, en un año empezamos a veces 2 generaciones, depende si hay suficiente demanda o no. Hemos últimamente planteado empezar, a veces empezamos inclusive hasta 2 grupos, uno entre semana y el otro los sábados, los seminarios teóricos y de técnica y vivenciales, por muchas de las gentes trabajaban y entonces no podían entre semana los seminarios teóricos. En la actualidad hemos dividido, un semestre empezamos en lunes, otro semestre empezamos en sábado los seminarios, y hemos ido desarrollando una red de servicios clínicos afiliados, particularmente con los institutos nacionales de salud.
a través de nuestras relaciones, particularmente las que yo he tenido oportunidad de hacer a través de la Acción Psiquiátrica Mexicana, de la que fui yo presidente hace muchos años, de 1979-81, muy en paralelo con el desarrollo del instituto, pues hemos tenido contacto con los servicios de psiquiatría de las instituciones de salud de México, y en particular, te digo, con los institutos nacionales de salud, en donde hemos tenido sedes clínicas como en el Instituto Nacional de la Nutrición, que fue uno de los primeros institutos nacionales, el Instituto Nacional de Cardiología, actualmente el Instituto Nacional de Pediatría, donde ya habíamos estado cuando era Hospital del Niño del Limán, el Instituto Nacional de Salud Mental, que se derivó del Hospital del Niño Limán, Instituto Nacional de Salud del DIF, hasta que por políticas en el sector salud lo cerraron. Estamos en el Instituto Nacional de Neurología, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, estuvimos también en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Hospital General de México, en la Clínica San Rafael, en la Clínica 10 del Seguro Social y el Hospital San Fernando del Seguro Social. Tenemos una red de servicios clínicos en donde la formación práctica, viendo casos de los alumnos, es más completa. Ninguno de los institutos que existen en México y en muchísimas partes del mundo tiene una red de servicios clínicos afiliados tan importante como este. Y a partir del curso, que ha tenido distintas vicisitudes y escisiones en el curso de la historia, hubo una primera sesión con el doctor Mariano Barragán, que se había formado con Salvador Minuchin en Filadelfia, que fundó un Instituto Mexicano de la Familia y se llevó parte de los alumnos del instituto, y nada más tuvo 2 generaciones y finalmente cerró el Instituto Mexicano de la Familia de él. Y estas 2 generaciones que quedaron, pudiéramos decir entonces, medio huérfanas, junto con la generación que se había quedado en el IFAC, se acercaron en alguna ocasión a mí pidiendo apoyo para formar una Acción Mexicana de Terapia Familiar. En esa época les di yo mi apoyo, a pesar de que había resistencia de parte de uno de los que habían colaborado en la formación de fundación del Instituto de la Familia, que fue Leopoldo Chagoya, que llegó después de Derbez y de Lauro Estrada, porque él se había quedado en Montreal. Leopoldo inclusive trabajó en Montreal ya en la formación, en el curso de terapia familiar que tenían allá en el Instituto de Psiquiatría de la Comunidad de la Familia, afiliado al Hospital General Judío. Pero en 1971, que fue el Congreso Mundial de Psiquiatría en México, organizado por la Acción Psiquiátrica Mexicana, con la presidencia de Ramón de la Fuente, participé yo en ese comité organizador, e hicimos un simposio plenario al que vino Virginia Satir en el Congreso, y fue muy exitoso ese simposio plenario y el Congreso en general. Pero en ese simposio que vino Virginia, trajo a Carol Whittaker, vino David Rubinstein, y vinieron otras gentes. Virginia ya nos había invitado al 10º aniversario del Instituto de la Familia de Nueva York, fundado por Ackerman, que todavía esta celebración de los 10 años estaba con Vid Ackerman, que falleció en 72, y a partir de su muerte, Don Block, que fue el subdirector que se quedó a cargo del instituto, le cambió el nombre por Instituto Ackerman, que es como se conoce actualmente en Nueva York. Entonces, este grupo, te digo, que había quedado suelto de la decisión del Instituto Mexicano de la Familia, con el grupo que se había quedado en IFAC, promovieron la creación de la Acción Mexicana de Terapia Familiar. Yo los apoyé un poco, convencí a Leopoldo, que no estaba tan convencido, y los apoyamos con la condición de que la Acción Mexicana nunca diera un curso de formación, sino que fuera un grupo que acogiera a los que se formaran en los distintos institutos, para que no mezclara intereses de poder
en la asociación, en la formación, y privilegiara a los que se habían formado con ella. Cosa que era una recomendación que Epstein me había dado, que tenían Ackerman y Don D. Jackson, ambos fundadores de los dos institutos pioneros de terapia familiar en Estados Unidos, el de Nueva York, fundado por Ackerman en 1960, y el de Palo Alto, California, fundado por Don D. Jackson en 1959 en Palo Alto, que era el Mental Research Institute. Ellos se pusieron de acuerdo para desalentar la formación de una asociación que con mucha frecuencia empieza a tener intereses gremiales y luchas de poder que limitan el desarrollo de la terapia familiar. Y de hecho, así ocurrió hasta que finalmente Murray Bowen y Jim Framo decidieron fundar una asociación americana de terapia familiar, American Family Therapy Association, cuando lo que había sido la American Association of Marriage and Family Counseling se convirtió en American Association for Marriage and Family Therapy y solicitó ser la que fuera certificadora de terapeutas familiares. Y ellos lo formaron con la idea de competir para ser los certificadores. Pero entonces ya la asociación de consejería, que se convirtió en asociación de terapia matrimonial y familiar, era muy numerosa y tenía mucho poder político, y cometieron el error de querer competir con ellos en lugar de solicitar que los consejos certificadores, como todos los consejos de las especialidades médicas, fueran pequeños grupos de la más alta calidad académica dedicados exclusivamente a certificar, que son los boards de especialidades médicas, aparte e independientes de las asociaciones médicas, y separar así esta certificación de una asociación profesional que mezcla intereses político-gremiales con intereses académicos y de certificación. Desafortunadamente fracasaron. Sí se formó la American Family Therapy Association, AFTA, en 1978, en mayo, en Chicago. Yo inclusive fui invitado a participar, llegué a ser miembro del board, pero posteriormente, viendo que no era la idea de competir con la otra, se convirtió en un órgano puramente académico que sigue funcionando, y es la American Family Therapy Academy, que es un poco lo que está funcionando en el mundo actualmente. La American Association of Marriage and Family Therapy y AFTA. Hay una asociación internacional, IFTA, que desafortunadamente ha perdido impacto y cambiado sus intereses, International Family Therapy Association, de la cual me tocó ser presidente de 92 a 95. Existe la europea, que es un cuerpo muy bien organizado, EFTA, y el desarrollo de la terapia familiar, particularmente a partir de que pues la difusión que han hecho en Europa algunos líderes, como fue Virginia Satir, que fue pionera de la terapia familiar en Estados Unidos y en Europa, se ha desarrollado extraordinariamente. Ese es el panorama del campo. Y en México también. Actualmente hay muchos institutos de terapia familiar, ya no solamente aquí en el DF, sino en toda la República. Tenemos una Asociación Mexicana de Terapia Familiar, que es esta que se formó, que ha ido perdiendo un poco vigor, está recuperando vigor. Hay un Consejo Mexicano de Terapia Familiar, pero desafortunadamente no tiene el aval de la Academia Nacional de Medicina, que fue la que le dio su aval a los consejos de especialidades médicas, porque son médicos. Nosotros no podemos tener ese aval porque es un consejo abierto a no médicos, psicólogos, trabajadoras sociales y profesionales del área de la salud y de las ciencias humanas, que llenando prerequisitos pueden hacer la formación de posgrado de especialización en terapia familiar, cumpliendo con los requisitos establecidos originalmente por la asociación, siguiendo el modelo más o menos de IFAC originalmente, y al que se afiliaron en su integración los otros institutos que se formaron posteriormente. Y en estos más casi de 40 años de trabajar en terapia familiar, ¿qué ha sido los cambios? ¿Cómo han cambiado las familias? ¿La psicoterapia cómo ha tenido que hacer modificaciones?
desde que está con Epstein a la fecha? ¿Qué cambios notaría? Bueno, ha habido una diversidad de escuelas que han enfatizado, algunas de ellas, algunos aspectos de lo que es la problemática humana. Ha habido modelos conductuales que se desarrollaron en paralelo con los modelos conductuales que tuvieron mucho auge, la terapia conductual basada en la psicología experimental y que se desarrolló mucho en Estados Unidos, precisamente a partir de la cerrazón que hubo por mucho tiempo en los grupos psicoanalíticos, que siendo más papistas que el Papa, puesto que Freud aceptaba para formación psicoanalítica gentes no médica, se cerraron por idea e iniciativa de la Acción Psicoanalítica Americana y luego la internacional, a que solamente admitían como para formación psicoanalítica a médicos exclusivamente, una disciplina puramente médica. Afortunadamente han surgido muchos otros grupos psicoanalíticos que se han abierto a gente no médica y actualmente ya no es un grupo cerrado, aunque los grupos ortodoxos tienden a mantenerse cerrados en un primer nivel y empiezan a aceptar en un segundo nivel después de una formación previa de varios años con muchas exigencias, ya los empiezan a aceptar como también para formación psicoanalítica. Entonces, en su origen, la mayor parte de los que empezaron a hacer terapia familiar eran, y yo digo un poco en plan de medio broma, que lo empezaron a hacer en el clandestinaje, porque era entrar en contacto con las familias de los pacientes y ver a las familias de los pacientes, algo que estaba eminentemente prohibido, el contacto con los miembros de la familia de un paciente para mantener la abstinencia terapéutica y mantener todo el contacto exclusivamente con el paciente. Entonces lo hacían porque corrían el riesgo de poder ser apartados de los grupos psicoanalíticos, de alguna forma. Entonces, los segundos fueron los de formación psicológica conductual. Y luego se han ido desarrollando otros grupos, los que pusieron el énfasis en la terapia cognitiva. Otros que empezaron a abrirse a otras áreas de la psicología del individuo, y así surge la terapia racional emotiva de Ellis, que se fueron aplicando, y la terapia cognitivo-conductual, que también han tenido la influencia sobre los modelos de terapia familiar. Se han desarrollado también, particularmente en los últimos años, los grupos derivados de las escuelas del construccionismo y constructivismo social y de la narrativa, que han tenido, pero algunos de ellos son grupos que le dan un énfasis a su nuevo enfoque, sea de las teorías constructivistas o sea de la narrativa, y enfatizan su nuevo enfoque. Nosotros hemos seguido manteniendo lo que llamamos el enfoque dinámico, sistémico, integrativo. Es decir, que de alguna forma reconocemos que todos estos aspectos son formas de ver el mundo desde ángulos diferentes y que posiblemente el ver más plenamente de forma integral es poder integrar distintos enfoques, los que sean más aplicables a ese caso particular, y que de alguna forma nuestros alumnos puedan desarrollar un modelo personal de acuerdo a lo que les es más sintónico y lo que puede ser más sintónico para el tipo de familias que ellos ven. Entonces, afortunadamente también hay un gran desarrollo de grupos o de escuelas integrativas, que también se han ido desarrollando al paralelo de estas escuelas que enfatizan más algunos modelos, como puede ser, te decía yo, de la narrativa, que en el que le dan una importancia extraordinaria al discurso. Algunas escuelas se califican a sí mismas como sistémicas, haciendo aparte lo que podría ser psicodinámico, inclusive
no tomándolo en cuenta, o algunos inclusive se llegaron a pitorrear del inconsciente como la caja negra. Creo que es no ser auténticamente sistémico, el desconocer la existencia de sistemas menores que el ser humano, y solamente los sistemas mayores que el ser humano, sistemas diádicos o multiádicos, como puede ser la pareja, la familia, los grupos sociales, la sociedad, la cultura en general. También hacia adentro hay sistemas intrapersonales, intrapsíquicos o sistemas biológicos. Es necesario también integrar la realidad de la biología, tanto a nivel de lo que son las conexiones neurales, como lo que es la psicofarmacología, como es la endocrinología, como es el sistema inmune, que participan en muchos aspectos de la vida humana, en el estado de ánimo, en la actividad, en la agilidad, en muchísimos aspectos que se traducen en influencia de la conducta y de las relaciones humanas. Sí, en la formación era ir aprendiendo terapia familiar, y los llamados enfoques, MRI, Escuela de Millán, etcétera, era integrarlos, ¿no? Para, como usted dice, que el propio terapeuta creara un estilo. No era una formación como la llamada como gremial, que si uno estudiaba ya tenía que hacer todo un procedimiento. Sí, sí, sí. Diría yo es evitar hacer clones. Exacto. Es decir, ser modelitos, minuchitos, siguiendo la escuela de Minuchitos. Que muchas gentes se mantienen en esa posición. ¿Y tú a qué escuela perteneces o de qué escuela eres? Sí. De alguna forma es como reducir lo que es un campo mucho más rico a un enfoque único y exclusivo, como si fuera el único, y a veces queriéndoselo imponer a la familia, cuando hay la posibilidad de abordajes diferentes. Entonces, lo que tratamos de hacer es eso, que los alumnos estén expuestos a diferentes modelos. Y por eso se les da en la formación teórica a las diferentes escuelas, y hemos a través de los años invitado y hecho que participen representantes de distintos modelos, que vengan y les den clases a los alumnos en los eventos internacionales que habíamos estado organizando. Ha disminuido un poco esa actividad para convertirse más en una actividad local. En parte, desafortunadamente, por los costos a veces que tiene el invitar a invitados extranjeros. Aunque por mucho tiempo lo pudimos hacer en base a la amistad que nos reunía. Venían las gentes y a veces llegaron a pagarse sus gastos para venir. En otras ocasiones nada más cobraban los gastos de viaje y estancia, y no cobraban honorarios por el trabajo que hacían con nosotros. Bien. Hace años creó el esquema de evaluación familiar dinámico estructural. ¿Cómo nace esta idea? ¿Qué es lo que busca proponer? ¿Qué es una herramienta para el terapeuta familiar? Bueno, de alguna forma, pues también te digo, esto tiene historia larga. Me acuerdo yo de mis primeras clases con el doctor Guillermo Dávila, que te dije que luego fue el jefe de posgrado de psiquiatría de la Facultad de Medicina, que fue el que se quedó con el curso de posgrado de medicina, y cuando me daba clase él hacía esquemas en el pizarrón, esquemas que nos permitían entender la topología intrapsíquica, más claramente la división entre ello, yo y superyo, consciente, preconsciente y consciente, ¿okay? Y de alguna forma también los esquemas que hacíamos y las representaciones que hacíamos en mi formación médica para entender los pasos de las reacciones químicas, en la bioquímica, y los esquemas en neurofisiología y en neuroanatomía y en anatomía. Entonces, de alguna forma, en mi formación con Epstein vi cómo fue evolucionando lo que él llamaba esquema de categorías familiares, que usaba en Montreal cuando se mudó a la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario,
siguió desarrollando este modelo de evaluación y desarrolló lo que se dio a conocer posteriormente como el modelo McMaster, que incluía una serie de categorías para la evaluación de las familias, de la que partía un modelo terapéutico con distintas etapas en el proceso terapéutico. Entonces esto fue algo que me quedó de sistematizar y tratar de ver en forma esquemática procesos y hacer un esquema del proceso terapéutico en varias etapas, y cada una de esas etapas en varias fases, y cada fase en varios tiempos o pasos, de todo un proceso que se da en el tiempo, desde la evaluación de problemas, de recursos, la elaboración de una hipótesis, y fundamentado en esa evaluación y en esa hipótesis la definición de objetivos y la elaboración de estrategias y de un plan terapéutico, para luego llevarlo a cabo, siguiendo también mucho el modelo de investigación, a partir de una hipótesis, en la metodología establecer un plan de acción, de intervención, para luego ver y hacer una nueva evaluación después de esa intervención, y evaluar resultados para llegar a conclusiones. Entonces ese era el esquema, pero para hacer la evaluación también resultaba interesante ver cómo podríamos hacer una representación gráfica, y una representación gráfica que no fuera solamente la representación gráfica de la familia, que es lo que llamamos nosotros familiograma, porque lo que tratamos de representar es a la familia, y que fue como se lo aprendí yo a Epstein, un poco a diferencia del modelo de los genogramas, que es el que ha promovido y ha tenido un gran éxito, de Mónica McGoldrick, derivado de una visión de los genogramas que desarrollaban los antropólogos particularmente, para ver sobre todo la forma de descendencia familiar y la estructura familiar en las distintas culturas, que fue como empezaron a hacer los genogramas para ver las familias matrilineales, patrilineales, etc. Nosotros hablamos entonces más bien de familiograma, representando cuál es el tronco de origen de una familia, la pareja que es tronco de origen, y viendo el tronco de origen a su vez de los que formaron esa pareja. Y entonces hablamos del familiograma trigeneracional. Pero la evaluación del grupo de convivencia familiar, ¿cuál es su relación? ¿Cómo vive? ¿Cuáles son las relaciones afectivas entre ellos? ¿Quiénes son los que lo conforman? ¿Cuáles son los roles que representan? Y todo esto, con también algunas de las ideas de Salvador Minuchin sobre límites y la importancia de los personajes y de los roles, fue que se me ocurrió empezar a hacer, y la primera vez tuve la oportunidad de presentarlo en un congreso de la Sociedad Internacional de Psiquiatría Social en Atenas, en que trataba de representar gráficamente varias de estas categorías, uniéndolo al familiograma para identificar los miembros del grupo de convivencia familiar, los que vivían juntos. Y entonces, utilizando algunas categorías de límites, trazar, por ejemplo, dos ejes, un eje vertical que dividiera de un lado el sistema masculino y del otro lado el sistema femenino. Es una división de sistemas de género, de sexo masculino y de sexo femenino. Los hombres de un lado, las mujeres de otro lado. Del lado izquierdo, los hombres, del lado derecho, las mujeres, como lo hacemos en el familiograma, porque de alguna forma nuestra familia es una familia patrilineal, patrinominal, y escribimos apellido paterno primero, y escribimos de izquierda a derecha, primero es apellido paterno, luego es el apellido materno. Entonces, esta era una primera división. La otra división es importantísima, que es la división generacional, entre generaciones, la generación de los padres y la generación de los hijos. Y esto está marcado por una línea horizontal que nos divide
la generación de padres, la paterna, y la generación filial, la de los hijos. Puede ser que hay familias que son extensas y que los troncos generacionales se inician en los padres, los hijos, pero ya hay descendencia de los hijos. Aparece una tercera generación. Entonces vamos a dividir ahí en una segunda línea horizontal que nos separa la primera, la segunda y la tercera. Puede haber otras familias en que son los padres, los hijos, pero que los padres de los padres, los abuelos, se vinieron a vivir con los hijos de ellos, los padres actuales de este grupo familiar. Entonces, aquí la primera generación es la de los abuelos, los padres y los hijos. Son distintas formas de tener representaciones trigeneracionales, sea por la incorporación de los abuelos cuando enviudan o por alguna razón de enfermedad y que se vienen a vivir con los padres, que es la generación central, la responsable, la que se hace cargo de la subsistencia. En otras ocasiones se vienen por comodidad, pero siguen siendo aún los que manejan los recursos. Muchas veces es el gran patriarca, el abuelo que todavía es el presidente del consejo de la compañía del que el papá es el director, y un hijo ya entró como jefe de departamento, una cosa así. En otras es que alguno de los hijos, sea porque se casó y se trae a la pareja, o sin haberse casado en unión libre se trae a la pareja a vivir con ellos, o una hija soltera se trae a su hijo de una relación no matrimonial. Entonces que se forman los grupos trigeneracionales. Entonces son 3 generaciones. Y encerramos en el dibujado, encerrábamos en un círculo el grupo de convivencia familiar, dejando fuera del círculo a personajes que podían estar cercanos y que participaban, pero que no convivían o no vivían dentro del círculo de convivencia familiar. A veces convivían, parte importante, a una abuela que se venía a quedar a veces a pasar varios días con los niños porque se iban de viaje, o se venía a quedar todas las mañanas porque la mamá trabajaba. Entonces inclusive la representábamos como dentro del círculo que limitaba a la familia, una partecita introducirse. Entonces estas era donde ubicábamos a las gentes. Luego otra categoría que me pareció muy importante era la importancia de cada uno de los personajes en la dinámica de la vida familiar. Este es un concepto que Minuchin manejaba como centralidad, pero que en un esquema gráfico, hablar del término centralidad es confuso, porque te hace que te dirijas al centro de la gráfica. Y entonces escogí el término de significancia, que es un concepto mucho más claro, que de alguna forma, ¿quién es el más significativo? Y escogí igualmente para la representación una forma de representación que es universalmente, de alguna forma, reconocida. Cuando tú vas a ver una película y ves los créditos de la película y ves los actores principales, su nombre aparece con letras mucho más grandes. Los actores secundarios aparecen con letras más pequeñas y el resto de los actores aparecen con letras chiquitas. Y de vez en cuando hay un actor probablemente muy famoso, muy reconocido, pero que hizo un rol no tan significativo. Sin embargo, a veces lo utilizan por darle trabajo o porque su nombre jala, y le ponen al final de todos los créditos actuación especial y aparece con letras medianas. Entonces, el tamaño de la figura está íntimamente ligado a la significancia del rol que juega ese personaje en la historia o el drama familiar. Entonces es una forma de representar qué tan significativo es un personaje, el tamaño de su figura, del cuadrado de los hombres o del círculo de las mujeres, que también es una representación ya muy aceptada generalmente. Otra categoría que también es importante y está tomado la forma de representarla de una aceptación
casi universal, podríamos decir, es lo que se refiere a la jerarquía formal, al reconocimiento de autoridad o jerarquía formal, que no necesariamente está ligada al poder, que llamamos el poder tras el trono a veces, que puede ser el de un personaje que ni siquiera figura en el organigrama. En un organigrama formal, las jerarquías más altas, la autoridad formal más alta es la que va hacia arriba, y las demás autoridades, jerarquías, vienen hacia abajo y se van abriendo en un organigrama, en sentido vertical. En la misma forma, dentro de una banda generacional, la banda generacional de los padres, podemos representar del lado izquierdo al papá y del lado derecho a la mamá, de la línea vertical que separa los subsistemas de género o subsistemas de sexo, y el que tenga mayor jerarquía formal dentro de la familia, que con mucha frecuencia es el padre, lo colocamos en esa banda un poco más arriba, y en la otra un poco más abajo, o su nivel un poco más abajo, el que tiene menor jerarquía formal, que no, repito, siempre tiene que ver con el poder. A veces la madre es mucho más significativa y tiene más poder, aunque jerárquicamente aparezca como la que está bajo la autoridad y bajo la jerarquía del padre. Señalado, límites, jerarquía, significancia. Hay una jerarquía que está ligada a los límites y que es la jerarquía de permeabilidad. ¿Qué tanto el sistema interactúa con los otros sistemas? Tanto a nivel intersistémico con sistemas externos, como a nivel intrasistémico entre los subsistemas familiares, los subsistemas de género o los subsistemas generacionales. Y qué tanto un personaje puede hacer funciones y cumplir roles que le corresponderían al de la otra generación, o se comporta como un niño, un papá o una mamá, o uno de los hijos asume a veces un rol parental. Entonces ahí podemos poner puntos suspensivos para considerar que es demasiado permeable ese límite intersistémico. Igual en los papeles que a veces son muy definidos, masculinos, femeninos, pero que sabemos que algunos de estos roles pueden ser intercambiables, sin que dejen de ser femeninos o masculinos, como es el asumir responsabilidades de autoridad. Sí es interesante lo que es los límites entre el sistema familiar y el sistema externo, el sistema social, porque ahí podemos ver, y no en forma global todo el círculo, sino en forma parcial de segmentos o cuadrantes, los segmentos de una generación masculina o femenina. A lo mejor el papá es muy influido por sus amigotes de parranda, y entonces la línea que corre en el cuadrante paterno es una línea punteada porque el padre es muy influido por elementos externos de sus amigotes de pachanga, de juego, etc. Y de los hijos, bueno, podría ser del hijo adolescente, que también se deja influir por sus amigos de la escuela o de escapadas. Por el contrario, pudiera ser que la línea de los límites entre el grupo familiar y el medio externo del cuadrante femenino de las hijas esté reforzada porque no las dejan salir, no les dan permiso de salir o están muy limitadas para salir.
inclusive para recibir llamadas telefónicas, etc. Me acuerdo del caso del famoso castillo de la pureza, en que podíamos decir que 3/4 partes del círculo, el de la esposa madre, el de las hijas y el de los hijos, eran líneas dobles que no permitían el contacto externo, y solamente la línea del padre era o línea continua, con cierta permeabilidad, sin llegar a una línea punteada con demasiada permeabilidad, sino más bien continua, porque el padre sí salía, iba y venía, etc. En cambio, las otras dos era una representación. Entonces, era tratar de representar gráficamente estas categorías. Faltaría la última categoría que me parece importante, dos categorías más que me parecen muy importantes, y que están relacionadas con dos criterios que aparecen en el McMaster, como es la de la comunicación y los afectos, y la de involucración familiar. Primero, la de involucración familiar. ¿Qué tan involucrado está cada uno de los miembros con la vida del sistema familiar? ¿O se mantiene muy al margen, participa activamente en la vida emocional de la familia, en los problemas, en las soluciones, en los planteamientos, en los proyectos, en los planes? ¿O es alguien que se maneja muy independiente, no participa mucho en actividades familiares? Entonces, esto lo representamos poniendo al personaje que lo simboliza cercano a la periferia. Y mientras más involucrado esté, ahí sí, cercano a la línea central. Tenemos que pensar en la cercanía al eje central, porque no al centro, porque nos afectaría la otra representación, que es hacia el eje que divide horizontalmente generaciones, entonces le bajaría jerarquía. Entonces nada más es la cercanía al eje central, el grado de involucración, y hacia la periferia el grado de desinvolucración. ¿Ok? Y la última categoría que te decía es la relación entre miembros. Y esta la representamos por flechas entre todos y cada uno de los miembros. Una flecha o líneas y flechas. Líneas entre los miembros, una línea tenue cuando la relación es débil, el intercambio emocional, afectivo entre esos dos miembros es leve, no muy intenso, normal, regular, una línea continua, y una doble línea cuando el intercambio emocional es muy intenso. Entonces, estas líneas, punteada, débil, continua, normal, regular, doble, nos hablan de la intensidad del intercambio emocional. Faltaría la valencia del intercambio emocional. Si lo que predominan son sentimientos de bienestar interpersonales, de afecto, de aprecio, de reconocimiento, de cariño, de ternura, de amor, entonces los representamos por unas flechas abiertas que salen de el personaje hacia el otro, como bracitos abiertos, brazos abiertos que lo invitan al otro personaje, ven hacia mí, de aceptación. Y entonces estarían representadas por estas flechas abiertas o brazos abiertos pegadas al personaje, al hombre, al marido, abriéndole sus brazos a la mujer, y de la mujer abriéndole sus brazos al marido, una línea doble, intensa relación de afecto positivo entre ambos. Es una relación positiva de afectos positivos. En cambio, cuando los que predominan son afectos de malestar interpersonal, de enojo, rechazo, repudio, coraje, rabia, agresión, hostilidad, resentimiento, odio inclusive hacia el otro, entonces es una flecha contra el otro a medio camino que lo rechaza, que es la flecha encontrada dirigida hacia el otro, y de dónde sale,
De ahí viene la intensidad de ese afecto. Porque hay casos en que vamos a encontrarnos relaciones ambivalentes. Entonces, en que vamos a encontrar sentimientos positivos, pero también sentimientos negativos, y entonces vamos a representar ambas flechas, aunque a veces pueden predominar de un lado hacia el otro más lo negativo que lo positivo y viceversa. Entonces vamos a tener ambas flechas con intensidades que pueden ser diferentes de lo positivo o de lo negativo. Entonces, en ese sentido, tenemos esta última representación en que tenemos que ver que todos los miembros de la familia tengan sus flechas dirigidas hacia todos y cada uno de los otros miembros. Es decir, en una familia de 4 miembros, cada uno debería tener 3 flechas que lo ligan a los otros 3 miembros, cada uno. Si es una familia de 5, cada uno debería tener 4 flechas que lo liguen a los otros 4 miembros, y así sucesivamente. Y con eso tendríamos un panorama gráfico que nos representa a una familia, y lo podemos leer. Inclusive lo podemos leer como resultado en los seminarios de supervisión, como la representación gráfica de la evaluación que hizo el alumno que va a supervisar un caso. Y si está bien representado, la lectura por el supervisor que va haciendo de esa familia va coincidiendo, y el alumno que hizo va diciendo y va asintiendo que efectivamente así es, porque está leyendo lo que representó el alumno. Podrá haber casos en que a lo mejor no coincida lo que dice el supervisor con lo que dibujó el alumno. Y entonces, al aclarar, bueno, pues aquí esto está representando esto, bueno, y lo que yo quise representar es esto, y se aclara, y sirve. Y la otra cosa para la que nos puede ser muy útil, además de una comprensión que podríamos ir de golpe a la vista, que es muy importante y que se puede ampliar al ir comentando y discutiendo el caso, además de esto nos puede servir como un punto de partida de un esquema y representar a un lado cuál sería el esquema, no voy a decir ideal, sino óptimo, de a dónde se quisiera llegar cuando se han definido objetivos terapéuticos. Y comparar los dos esquemas e ir haciendo esquemas de evaluación en distintas etapas del proceso y ver si se va moviendo desde la evaluación inicial y acercando a llegar al que era el esquema de objetivos a alcanzar. Sí, que es una guía que da una línea del tiempo del proceso terapéutico. Exactamente. Y que da casi toda la categoría para ya hacer la investigación, explicar cómo fue el proceso, ya con los seminarios de teoría, ¿no? La parte clínica, la supervisión, y poder realmente entender que el terapeuta hacia dónde está dirigiendo el proceso. Exactamente. Bien. Por último, doctor, ¿qué quisiera comentarnos sobre su libro? ¿No? Bueno, pues de alguna forma este libro, que lo publicamos hace, pues ya va a ser 4 años, en el 12. Sí. Salió a fines del 12, precisamente para los 40 años de IFAC. Sí. Precisamente fue finalmente el resultado de un esfuerzo gracias a la ayuda de colaboradores muy importantes, que les reconozco su apoyo, su ayuda, alumnos, compañeros, amigos, actualmente colaboradores, maestros en el instituto, que me ayudaron a que saliera esto, que era un compromiso que yo tenía desde muchos años antes, casi desde 30 y tantos años antes, cuando en un seminario, taller que di en La Habana, presentando el modelo que hemos venido manejando, pues con el enriquecimiento y las modificaciones que ha ido teniendo, sobre todo a través del tiempo, de ir integrando y seguir integrando nuevas ideas, nuevos enfoques, etcétera.
les planteaba en un seminario taller que di en Cuba, que después de una semana de trabajo todos los días, casi 8 horas diarias, me preguntaban que dónde podían leer esto, y les dije que acá en la cabecita, y me decían, ¿no tienes algo escrito? Y les dije, no, pero pues voy a procurar a escribir un libro. Y bueno, eso se había quedado pendiente hasta que finalmente pudimos sacar este libro, que de alguna forma pues es el resultado de una experiencia de enseñanza, de terapia, de vida personal, y el título mismo es el resultado de eso. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante en mi formación personal, como psicoanalista y como terapeuta familiar, la lectura y la relectura en muchos momentos de un libro de Erich Fromm que se llama El corazón del hombre. Particularmente en lo que se refiere a algo que me parece importantísimo, que es el ejercicio de la libertad y el concepto de responsabilidad, y que lo señala muy claramente en su capítulo sobre libertad y determinismo, y la capacidad que tiene el hombre de ejercer su libertad y ser capaz de cambiar. Si estuviera totalmente determinado, absolutamente determinado, los terapeutas seríamos un fraude, porque no sería posible el cambio. En cambio, si creemos que el hombre es capaz, aunque sea en forma limitada, de ejercer su libertad y de hacerse responsable de ciertos cambios, creemos que es posible el cambio, y nuestra labor tiene un sentido: el ayudar a que las gentes, en el ejercicio de su libertad y de su responsabilidad, logren, a través de su esfuerzo, lograr cambios en beneficio de un mayor bienestar personal y familiar. Ok. Entonces, de alguna forma, cuando pensamos en el título de Entendiendo y Tratando a la Familia, que se lo comenté a un paciente que tenía algún vínculo con la industria editorial, y con el que había yo comentado varias veces, y él mismo había llegado a leer este capítulo de Fromm enfatizando la responsabilidad en vez de culpabilidad y el ejercicio de la responsabilidad en la libertad, que él me dijo, ¿cómo, doctor? Es entendiendo y tratando el corazón de la familia. Usted ha hablado mucho y me ha hecho que yo lea el corazón del hombre, y aquí usted está hablando del corazón de la familia. Entonces daría ese título, y está pendiente el que sigue, de Entendiendo y Tratando el Corazón de la Pareja. Perfecto. Para finalmente llegar al individuo, ¿no? Genial. Y esperamos que todavía nos dé Dios vida para poder hacerlo. Pues muchísimas gracias, doctor. Si quisiera agregar algo. Creo que he hablado demasiado. Me remonté a muchos años, pero espero que esto dé una idea de lo que representa esto, que es el esfuerzo, el trabajo, la vida personal y profesional de muchos años de experiencia con muchas gentes, afortunadamente. Sí, ha sido un honor estudiar con usted, con todo el equipo que ha creado el Instituto de la Familia y que ayuda a la profesionalización de la psicoterapia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, de veras. Gracias.